El día que todo se vino abajo, empezó como cualquier otro martes. Me desperté a las 6, preparé café en la cocina de nuestro chalet en las afueras de Madrid y les hice los almuerzos a los niños mientras Tomás se duchaba arriba. 22 años de matrimonio habían convertido nuestras mañanas en una rutina coreografiada en la que apenas necesitábamos hablar. Aquella mañana, sin embargo, el silencio se sentía diferente, más pesado. «No me esperes despierta esta noche», dijo Tomás, ajustándose la corbata en el espejo del pasillo. «Cena con el cliente de Henderson». Sus ojos nunca se encontraron con los míos. Asentí, entregándole su termo. Otra noche hasta tarde, la tercera esta semana. Había dejado de contarlas hacía meses, junto con los viajes de negocios que parecían multiplicarse en su calendario como la mala hierba después de la lluvia. Después de dejar a los niños en el instituto, Sofía en segundo de bachillerato y Lucas en cuarto de la ESO, conduje hasta mi trabajo de media jornada en la biblioteca. Entre colocar libros y ayudar a los usuarios mayores a manejarse con los ordenadores, miraba el móvil constantemente. Mi hermana Diana venía en el AVE desde Barcelona esa tarde y aunque le había dicho que no se molestara, había insistido. «Necesitas a alguien contigo cuando se lo digas», me había dicho la semana pasada, cuando finalmente me derrumbé y la llamé. La verdad llevaba semanas instalada en mi pecho como una piedra. Las palabras del médico, estadio 3C, plan de tratamiento agresivo, se habían convertido en un mantra que no podía compartir, ni con los niños, ni con los amigos, y especialmente no con Tomás. ¿Cómo le dices a tu marido, cada vez más distante, que el cáncer se ha instalado en tu cuerpo? ¿Cómo le pides apoyo a alguien que parece estar desapareciendo de tu vida? Terminé mi turno a las 3, conduje hasta Atocha y encontré a Diana esperando en llegadas, con su práctica maleta de mano al lado. Me abrazó con fuerza y su perfume familiar me trajo lágrimas inesperadas a los ojos. «Tienes buen aspecto», mintió, pasando su brazo por el mío mientras caminábamos hacia el aparcamiento. «Tengo un aspecto horrible», repliqué intentando sonreír, «pero gracias por fingir». De vuelta en casa, Diana se instaló en el cuarto de invitados mientras yo empezaba a preparar la cena. Los niños no tardarían en llegar. Sofía del club de debate, Lucas del entrenamiento de fútbol. Cortaba las verduras, con precisión mecánica, con la mente en otro lugar. Esta noche era la noche. Se lo contaría a todos en la cena. Ya había esperado demasiado. La puerta principal se cerró de golpe y la voz de Lucas gritó: «Mamá, huele de maravilla». Momentos después, Sofía apareció en la puerta de la cocina, con su pelo oscuro recogido en un moño desordenado, pareciéndose tanto a mí a los 17 que me dolió el pecho. «¿Está aquí la tía Diana?», preguntó al ver la copa de vino extra en la encimera. «Visita sorpresa», dije, manteniendo un tono ligero. «Papá debería llegar para cenar también». La expresión de Sofía cambió sutilmente. «¿En serio? ¿Un martes?». El escepticismo en su voz me lo dijo todo. Ella también se había dado cuenta. Las noches hasta tarde, la distracción, la creciente distancia. Los hijos siempre lo saben, incluso cuando creemos que los estamos protegiendo. Diana bajó, trayendo risas e historias sobre su desastrosa vida amorosa en Barcelona. Por un momento, la cocina pareció volver a la normalidad. Entonces mi móvil vibró con un mensaje de Tomás. «La reunión se alarga, no esperéis para cenar». Me quedé mirando el mensaje y algo finalmente se rompió dentro de mí. Después de todo, el diagnóstico, las citas médicas secretas, las noches en vela investigando opciones de tratamiento sola, esto fue lo que me quebró. Otra silla vacía en nuestra mesa. «¿Mamá?». Lucas me estaba observando con preocupación. En sus ojos. A los 15, todavía creía que los problemas podían arreglarse, que las familias permanecían unidas. Dejé el móvil. «Vuestro padre trabaja hasta tarde otra vez». «¡Qué sorpresa!».
murmuró Sofía, cogiendo los platos para poner la mesa. Diana me miró desde el otro lado de la isla de la cocina. Su expresión era una pregunta silenciosa. Negué con la cabeza levemente. Todavía no. No sin él aquí. Cenamos en una extraña imitación de normalidad, con Diana llenando el silencio con forma de Tomás con preguntas sobre las actividades y planes de los niños. Después de ayudar a recoger los platos, Sofía desapareció arriba para hacer los deberes, mientras Lucas retaba a Diana a un videojuego en el salón. Estaba cargando el lavavajillas cuando oí abrirse la puerta del garaje poco después de las 9. Secándome las manos en un paño de cocina, esperé junto a la isla, con el corazón martilleándome en las costillas. Tomás entró con aspecto cansado, la chaqueta del traje colgada de un hombro. Se detuvo en seco al verme allí, como si le sorprendiera encontrarme en mi propia cocina. «Diana está aquí», dije, sin inflexión. Parpadeó. «¿Tu hermana? ¿Por qué?» «Porque le pedí que viniera». Tomé aliento. «Tenemos que hablar, Tomás, todos nosotros». Algo parpadeó en su rostro. Culpa, pánico, ya no podía distinguirlo. Hubo un tiempo en que podía leer cada una de sus expresiones. Ahora era un extraño con la cara de mi marido. «¿No puede esperar a mañana?» «Estoy muerto, Sara». «No», dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. «No puede esperar más. Nada puede esperar más». Suspiró, aflojándose la corbata. «¿De qué va todo esto?» Miré a este hombre con el que había compartido mi vida durante más de 2 décadas, el padre de mis hijos, el compañero que había elegido para lo bueno y para lo malo. En ese momento vi con perfecta claridad que llevábamos años rompiéndonos, con grietas finas que se extendían por los cimientos de nuestro matrimonio. El cáncer era solo el golpe final a una estructura que ya se desmoronaba. «Va de todo», dije en voz baja. «Va de que tengo cáncer y he tenido miedo de decírtelo porque nunca estás aquí. Va de que no recuerdo la última vez que hablamos. De verdad. Va de que nuestra familia se está desmoronando mientras tú estás demasiado ocupado para darte cuenta». El color desapareció de su rostro. «¿Cáncer? ¿De qué estás hablando?» Pero había algo en sus ojos. No solo sorpresa, sino culpa, que me dijo todo lo que necesitaba saber. Incluso esto, mi enfermedad, mi miedo, era un inconveniente para la vida que había construido al margen de nosotros. «Vamos a tener una reunión familiar», dije, apartándome de él. «Ahora, esta noche, los niños merecen saber lo que está pasando. Todo». Mientras llamaba a Sofía y a Lucas para que bajaran, una extraña y tranquila certeza se apoderó de mí. Lo que viniera después, tratamiento, recuperación, divorcio, lo enfrentaría con honestidad. El punto de quiebre finalmente había llegado y de alguna manera se sintió como la primera bocanada de aire real que había tomado en años. El salón parecía demasiado pequeño para los 5. Tomás, los niños, Diana y yo, todos apretados, en sofás pensados para noches de cine informales, no para crisis familiares. Sofía se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Sus ojos iban y venían de su padre a mí. Lucas ocupó el sillón, pareciendo de repente más joven de sus 15 años. Diana se colocó a mi lado en el sofá, un contrafuerte silencioso contra la tormenta que se avecinaba. Tomás se quedó de pie junto a la chimenea, todavía con su ropa de trabajo, su rostro una máscara que ya no podía leer. «Mamá», la voz de Sofía rompió el silencio. «¿Qué está pasando?» Respiré hondo y mi discurso ensayado se evaporó. «Tengo cáncer de ovario», dije, y las palabras cayeron pesadas en la habitación. «Estadio 3C. Me enteré hace 3 semanas». Lucas emitió un pequeño sonido de dolor. El rostro de Sofía se quedó en blanco de esa manera aterradora que tienen los adolescentes de desconectar cuando el dolor es demasiado grande. «El pronóstico es», dudé, luego decidí ser honesta. «Complicado, pero tratable. Empiezo.
La quimioterapia la semana que viene, seguida de cirugía si los tumores responden bien. ¿3 semanas? La voz de Sofía era apenas audible. ¿Lo sabías desde hace 3 semanas y no nos lo dijiste? Quería estar segura del plan de tratamiento primero. Dije, aunque todos sabíamos que solo era una verdad a medias. ¿Y necesitaba tiempo? Para procesarlo yo misma. ¿Papá lo sabe?, preguntó Lucas, mirando a Tomás. La expresión de Tomás vaciló. Vuestra madre me lo acaba de decir, esta noche. Los ojos de Sofía se entrecerraron. ¿Por qué esperaría para decírtelo? ¿A ti también? La pregunta quedó suspendida en el aire, peligrosa, exponiendo las fallas que todos habíamos fingido no ver. Vuestro padre ha estado muy ocupado, dije con cuidado. Con el trabajo, añadió Tomás rápidamente. Sofía hizo un pequeño ruido de incredulidad. Claro, el trabajo. Tomás le lanzó una mirada de advertencia, pero Sofía siempre había sido más valiente que nosotros dos. ¿Qué? Lo desafió. ¿Vamos a fingir todos que no lo sabemos? Sofía, empezó Tomás con la voz tensa. Este no es el momento. ¿Y cuándo es el momento, papá? Se puso de pie con las manos hechas puños a los costados. Mamá, tiene cáncer y a ti te preocupa tu precioso secreto. ¿En serio? Lucas los miró, con la confusión grabada en su rostro. ¿Qué secreto? Tomás cerró los ojos brevemente. Sofía, por favor. Papá tiene una aventura, dijo Sofía, rotundamente volviéndose hacia su hermano. Con su asistenta, Catalina, la que llama a casa a veces, con la que siempre se está mandando mensajes. La habitación quedó en completo silencio. Sentí la mano de Diana apretar la mía en mi brazo. ¿Cómo lo supiste?, le pregunté, a Sofía en voz baja. Ella soltó una risa sin humor. Los vi juntos en el centro comercial La Vaguada hace 2 meses. No me vieron. Estaban... Tragó saliva. Cogidos de la mano, mirando joyas. Se me revolvió el estómago. Joyas. La implicación flotaba en el aire entre nosotros. El rostro de Tomás se había vuelto ceniciento. Sofía, ¿lo que viste? No, lo interrumpí, una extraña calma apoderándose de mí. No les mientas, no ahora. Me miró entonces, me miró de verdad, por lo que pareció la primera vez en años. Sara, yo... ¿Es verdad? La voz de Lucas se quebró, sus ojos fijos en su padre. ¿Estás engañando a mamá? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Lucas se levantó de repente, derribando una foto familiar enmarcada que estaba en la mesita. El cristal se hizo añicos contra el parqué. Nosotros en la playa hacía 3 veranos, todo sonriendo, todo mentira. Mientras mamá tiene cáncer, la voz de Lucas se elevó. ¿La dejas ahora? No sabía lo del cáncer, dijo Tomás débilmente. ¿Habría supuesto alguna diferencia?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. Tomás no respondió, lo que fue una respuesta en sí misma. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Se hundió en la silla más cercana. Casi 1 año. 1 año. Un trimestre entero de la ESO de Lucas. Todo el último año de instituto de Sofía. 12 meses de mi vida preguntándome, ¿qué había hecho mal? ¿Cómo podía arreglarnos? Iba a decírtelo, dijo Tomás. Después de la graduación de Sofía, qué considerado, murmuró Diana, hablando por primera vez. Sofía se rió, un sonido hueco. Genial, papá, muy considerado por tu parte. El rostro de Tomás se endureció. No lo entendéis, vuestra madre y yo no hemos sido felices. En mucho tiempo, Catalina y yo. No pronuncies su nombre en esta casa, interrumpí, mi voz mortalmente tranquila. No delante de mis hijos. También son mis hijos, replicó Tomás. ¿Ah, sí?, desafió Sofía. Pues no lo parece.
¿Cuándo fue la última vez que viniste a uno de mis debates? ¿O a los partidos de Lucas? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en casa para cenar entre semana? Trabajo para mantener a esta familia, dijo Tomás a la defensiva. No, dije en voz baja. Trabajas para escapar de esta familia. Lucas estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas recorrían sus mejillas. Quería ir hacia él, pero mi cuerpo se sentía plomizo, anclado al sofá. Quiero el divorcio, dijo Tomás de repente. Las palabras cayeron como piedras. Vaya, la voz de Sofía goteaba sarcasmo. No me lo esperaba. Ya he hablado. Con un abogado, continuó, sin mirar a ninguno de nosotros. Puedo mudarme este fin de semana. La logística práctica de su traición, el abogado, la planificación, dolió más que la aventura en sí. Mientras yo estaba sentada en consultas médicas enterándome de las tasas de supervivencia, él había estado preparando su salida. ¿A dónde irás?, pregunté, más por sorpresa que por interés genuino. Catalina tiene un piso en Salamanca, dijo. Hasta que encuentre algo. Claro que lo tiene, murmuró Diana. Lucas se levantó bruscamente. Te odio, le dijo a su padre, con la voz quebrada. Luego salió disparado de la habitación, sus pasos resonando escaleras arriba. Lucas. Tomás lo llamó, medio levantándose. Déjalo, dije. Necesita tiempo. El tiempo no arreglará esto, dijo Sofía mirando a su padre con asco. Nada lo hará. Tomás se pasó una mano por el pelo, pareciendo de repente más viejo. Sofía, algún día entenderás que las relaciones de adultos son complicadas. No me trates con condescendencia, espetó ella. Lo entiendo perfectamente. Te aburriste y encontraste a alguien nuevo. La historia de siempre. ¿No fue así?, insistió él. Entonces, ¿cómo fue?, pregunté, genuinamente curiosa a pesar del dolor que me atravesaba. Me miró, impotente. Nos distanciamos, Sara. ¿Sabes que sí? No, dije lentamente. Tú te distanciaste. Hay una diferencia. Sofía se levantó, su rostro marcado, por líneas demasiado duras para una chica de 17 años. Voy a ver cómo está Lucas, dijo. En el umbral se detuvo, volviéndose hacia su padre. Y que lo sepas, no pienso irme a vivir contigo y con esa. Jamás. Después de que se fuera, el silencio descendió de nuevo, roto solo por el tic-tac del reloj de pie del pasillo. Un regalo de bodas de los padres de Tomás, que ahora marcaba la muerte de ese mismo matrimonio. Debería ir a hablar con ellos, dijo Tomás levantándose. No, dijo Diana con firmeza. Ya has hecho suficiente daño esta noche. Me miró, quizás buscando permiso, pero no tenía ninguno que dar. Estaba vacía, hueca, mi cuerpo albergando tanto el cáncer como los restos de 22 años de matrimonio. Nunca quise haceros daño, dijo en voz baja. A ninguno de vosotros. Qué curioso cómo ha salido todo, replicó Diana. No dije nada. ¿Qué había que decir? En el espacio de una hora, todo se había hecho añicos, no solo nuestra familia, sino la ilusión de que alguna vez habíamos estado completos. Dormiré en el cuarto de invitados esta noche, dijo Tomás, dirigiéndose hacia la puerta. Esa es mi habitación, señaló Diana. En el sofá, entonces, corrigió él. Finalmente encontré mi voz. O podrías irte a Salamanca ahora, a casa de Catalina, ya que es donde quieres estar. Parecía afectado, como si mi tranquila sugerencia fuera de alguna manera más cruel que si hubiera gritado o lanzado cosas. Sara. Por favor, vete, Tomás, dije, de repente agotada más allá de toda medida. Necesito ver cómo están nuestros hijos. Necesito averiguar cómo voy a luchar contra el cáncer sin un marido. Necesito que no estés aquí. Se quedó helado un momento más. Luego asintió una vez, recogió su chaqueta y salió. La puerta principal se cerró con un suave clic que de alguna manera dolió más que si la hubiera cerrado de un portazo.
Diana. Me apretó la mano. ¿Qué necesitas? Miré el marco de fotos roto en el suelo, nuestros rostros sonrientes detrás de un cristal agrietado como una telaraña. Tiempo, susurré. Solo necesito tiempo. La mañana llegó con una luminosidad ofensiva. La luz del sol entraba a raudales por las cortinas que no había cerrado la noche anterior. Por un bendito momento, existí en el espacio liminal entre el sueño y el recuerdo, antes de que todo volviera de golpe. El cáncer, la aventura de Tomás, la devastación de los niños, el marco de fotos roto que todavía yacía en el suelo del salón. Me di la vuelta en la cama mirando la hora. 6:47 a.m. Normalmente ya estaría abajo, orquestando la rutina matutina. En cambio, yacía inmóvil, escuchando el extraño silencio de la casa. El lado de la cama de Tomás estaba intacto. Se había ido en algún momento durante la noche mientras yo me sentaba con Lucas, que finalmente se había quedado dormido llorando alrededor de las 2. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. La puerta se abrió con un crujido y apareció Diana, ya vestida, sosteniendo una taza humeante. «Estás despierta», dijo cruzando hacia la cama. «Te he traído un té, del bueno, con cafeína, porque al diablo con todo». Me incorporé, aceptando la taza con una sonrisa débil. «Gracias. ¿Están los niños levantados?» Sofía está en la ducha. Lucas sigue dormido. Se sentó en el borde de la cama. He llamado al instituto, les he dicho que ambos faltarían hoy, emergencia familiar. Asentí agradecida. La idea de forzar la normalidad de Lucas sentado en clase de álgebra o Sofía haciendo su presentación planeada en literatura parecía imposible. «Ha mandado un mensaje», dijo Diana después de un momento. «Tomás, dice que vendrá esta tarde a por algo de ropa». Me observó con atención. «¿Puedo estar aquí o no? Tú decides». Bebí un sorbo de té, ganando tiempo. «Quédate», decidí. «No por mí, por los niños». Diana asintió. Luego, sacó mi móvil de su bolsillo. «Han llamado del hospital. Han programado tu primera sesión de quimio para el lunes a las 9». Dudó. «Tu oncóloga quiere reunirse contigo y con Tomás antes para discutir el plan de tratamiento». Me reí, un sonido agudo y amargo. «Eso va a ser incómodo. No tienes por qué incluirlo», dijo Diana. «No después de...» «Sigue siendo su padre», interrumpí. «Y a pesar de todo, necesito que entienda lo que está pasando. Los niños lo necesitarán durante...» No pude terminar la frase. «Durante mi tratamiento, durante lo que venga después, durante si me muero». Diana me apretó la mano. «Día a día, Sara. Es todo lo que podemos hacer. Día a día». Había sido mi mantra durante embarazos difíciles, durante la muerte de mamá, durante la demencia y el doloroso declive de papá. Siempre había creído en poner un pie delante del otro hasta llegar de nuevo a tierra firme. Pero esto, cáncer y traición llegando de la mano, se sentía como demasiado para navegar paso a paso. «Necesito ducharme», dije, dejando la taza a un lado. Empezar a averiguar todo. Abajo, la cafetera gorgoteó y oí la voz de Sofía. Luego la respuesta, de Diana. Mi hija, siempre la madrugadora, siempre la responsable. Demasiado responsable quizás para una chica a punto de cumplir 18 años. Me duché rápidamente, haciendo una mueca de dolor cuando mi mano rozó el punto sensible debajo de mi caja torácica. El primer síntoma físico que había notado. Hacía meses, descartado como un tirón muscular hasta que el dolor se volvió demasiado persistente para ignorarlo. El tumor presionando mis órganos, creciendo silenciosamente mientras yo me preocupaba por las solicitudes para la universidad, los menús de la cena y por qué mi marido ya no me buscaba en la noche. Limpia y vestida, me enfrenté a mí misma, en el espejo del baño. No parecía alguien con cáncer. No parecía alguien cuyo marido acababa de dejarla por una mujer más joven.
Parecía la Sarah Jenner de siempre, bibliotecaria de mediana edad, madre de 2 hijos, con su pelo castaño entrecano y sus ojos cansados. La misma cara que tenía ayer, cuando todo era diferente. En la cocina, Sofía estaba haciendo huevos revueltos, con el pelo mojado de la ducha, vistiendo una sudadera ancha de la Universidad Carlos III, la universidad de sus sueños, a la que había solicitado la admisión anticipada. «No tienes que cocinar», dije entrando en la habitación. Se encogió de hombros. Necesitaba hacer algo con las manos, lo entendía. La necesidad desesperada de normalidad, de tareas que completar cuando todo lo demás se descontrola. «¿Lucas sigue dormido?», pregunté, sirviéndome café. «Sí, he ido a verle. Supongo que lo necesita». Removió los huevos en la sartén, sin mirarme. «Entonces, ¿qué pasa ahora?». La pregunta era tan amplia, tan imposible de responder, que casi me reí. ¿Qué pasa ahora con mi cáncer? ¿Con nuestra familia? ¿Con su padre? ¿Con los planes universitarios y los pagos de la hipoteca y el futuro que todos habíamos dado por sentado? «Ahora desayunamos», dije cogiendo platos. «Luego hablamos, todos nosotros, incluido Lucas cuando se despierte». «¿Sobre papá?». Su voz era cuidadosamente neutral. «Sobre todo, mi tratamiento, la organización de la casa. ¿Cómo vamos a superar esto?». Asintió, deslizando los huevos en los platos que yo había puesto. «No voy a ir a la Carlos III». La declaración me golpeó como un golpe físico. «Sofía, no puedo irme. No contigo, enferma, y Lucas», se interrumpió. «No puedo estar a 4 horas de distancia». «Sí, puedes», dije con firmeza. «Tienes que hacerlo». «Mamá, escúchame». La tomé por los hombros, forzándola a mirarme a los ojos. «Tu futuro no es negociable. Has trabajado demasiado. Vas a ir a la universidad, a la Carlos III si te admiten, a otro sitio si no. No vas a sacrificar tu educación por mí o por esta situación». «¿Pero quién te va a cuidar? ¿Y a Lucas? Papá obviamente no va a...». «Yo», dijo Diana desde la puerta. «Todo el tiempo que sea necesario». Ambas nos giramos. Mi hermana se apoyaba en el marco de la puerta, con el móvil en la mano. «Acabo de enviarle un correo a mi jefe», continuó. «Me tomo una excedencia. El museo puede funcionar sin su conservadora adjunta durante un semestre». «No puedes», empecé. «Ya está hecho», dijo. «Me quedo hasta Navidad como mínimo. Luego reevaluaremos». Los hombros de Sofía se relajaron ligeramente bajo mis manos. «¿Ves? La tía Diana lo entiende. Alguien tiene que estar aquí». «Y alguien estará», le aseguré, «pero ese alguien no eres tú. Tu trabajo es tener 18 años, ir a la universidad y llamar de vez en cuando a tu madre para quejarte de la comida del comedor». Casi sonrió. Luego su rostro se arrugó. «¿Y si empeoras? ¿Y si...?» «Entonces lo afrontaremos», dije. «Pero no voy a dejar que el cáncer o la crisis de los 50 de tu padre te roben el futuro. Es una promesa». Las escaleras crujieron, y todos nos giramos para ver a Lucas entrando en la cocina, con el pelo revuelto en todas direcciones y los ojos hinchados de llorar. «Buenos días», murmuró, deslizándose en una silla en la mesa. Sofía, sin decir palabra, le puso un plato de huevos delante y luego le apretó el hombro antes de sentarse ella misma. Comimos en silencio durante unos minutos, los 4 alrededor de una mesa pensada para 5. La silla vacía en la cabecera, un recordatorio flagrante de la ausencia de Tomás. «Papá me ha mandado un mensaje», dijo finalmente Lucas, removiendo los huevos en su plato. «Me ha preguntado si quería cenar con él esta noche». Dejé mi tenedor con cuidado. «¿Qué le has dicho?», se encogió de hombros. «Nada todavía. No sé qué decir». «Deberías ir», dijo Sofía sorprendiéndome. «Si quieres». Lucas miró a su hermana. «¿Tú crees?». Ella suspiró. «Sigue siendo papá, aunque se esté portando como un completo idiota ahora mismo. Ha tomado algunas decisiones terribles,
añadí con cuidado. Pero os quiere a los dos, eso no ha cambiado. ¿Cómo puedes decir eso?, preguntó Lucas con la voz quebrada. ¿Después de lo que te hizo? Alcancé su mano por encima de la mesa. Porque es verdad, y porque no voy a dejar que sus decisiones determinen cómo os sentís vosotros hacia él. Eso es algo que tenéis que decidir por vosotros mismos, en vuestros propios términos. Lo odio, dijo Lucas, pero con menos convicción que anoche. También está bien, le dije. Por ahora. Sonó el timbre, sobresaltándonos a todos. Apenas eran las 9 de la mañana. Ya voy yo, dijo Diana, levantándose. Oímos abrirse la puerta principal, luego la voz de Diana, demasiado baja para distinguir las palabras. Un momento después, volvió a la cocina, con expresión tensa. Es la señora Pérez, la vecina de al lado, dijo. Ha traído una tortilla. ¿Una tortilla?, repetí confundida. Por lo visto, Tomás le dijo a su marido anoche que estás enferma y que él se muda. Las noticias vuelan en este barrio. La familiar ira de la traición volvió a encenderse. Que Tomás hubiera compartido nuestros asuntos privados, que me hubiera convertido en objeto de la compasión del vecindario, antes de que yo hubiera tenido la oportunidad de procesarlo todo. Genial, murmuré. Una tortilla de compasión, justo lo que necesitábamos. Sofía resopló, un pequeño sonido de risa sorprendida que de alguna manera rompió la tensión. Luego Lucas se rió entre dientes, y de repente todos nos estábamos riendo, no porque algo fuera gracioso, sino porque la alternativa era demasiado abrumadora para soportarla. Supongo que debería ir a darle las gracias, dije, secándome los ojos. Yo me encargo, ofreció Diana. Vosotros tres seguid comiendo. Después de que se fue, Sofía cogió la cafetera, rellenando su taza y luego la mía. Un gesto tan pequeño de normalidad, mi hija adolescente sirviéndome café en una mañana de diario, y sin embargo, me estabilizó de alguna manera. Vamos a estar bien, dije, mirando a mis hijos. No será fácil, no será lo que planeamos, pero vamos a superar esto. Lucas asintió, cogiendo de nuevo el tenedor. Sofía me dirigió una mirada que era demasiado sabia para su edad. ¿Día a día?, preguntó. Día a día, confirmé. Y de alguna manera, en nuestra cocina rota en este primer día del después, eso ya no parecía tan imposible. El ala de oncología del Hospital Gregorio Marañón estaba diseñada para inspirar esperanza. Paredes de color azul suave, cuadros de paisajes, sillas cómodas dispuestas en grupos para conversar. Pero nada podía disfrazar el propósito del lugar ni el leve olor a antiséptico que lo impregnaba todo. Me senté en un sillón reclinable, observando el líquido transparente gotear de la bolsa de suero hacia mis venas. La primera ronda de 1900 quimioterapia. La enfermera, Melissa, había sido amable y eficiente, explicándolo todo con una voz tranquilizadora mientras insertaba el port que me habían instalado en el pecho la semana pasada. La primera vez es la más difícil, había dicho dándome una palmada en el brazo. Mentalmente, al menos. Pronto te acostumbrarás a la rutina. Una rutina de veneno. Una relación programada con productos químicos diseñados para matar las células de crecimiento rápido de mi cuerpo. Las células cancerosas, sí, pero también los folículos pilosos, el revestimiento del tracto digestivo, la médula ósea. Daños colaterales en la guerra por mi supervivencia. Diana estaba sentada a mi lado, absorta en un thriller de bolsillo que sabía que en realidad no estaba leyendo. Había insistido en traerme hoy, aunque le había dicho que podía arreglármelas. Ambas sabíamos que era mentira. El médico había sido claro. Nada de conducir después del tratamiento. Posibles mareos, fatiga, náuseas, todo un menú de efectos secundarios que esperar. Señora Jenner, una nueva voz interrumpió mis pensamientos. Levanté la vista para ver a la doctora Reyes, mi oncóloga, una mujer menuda de ojos amables y actitud pragmática. ¿Cómo se encuentra hasta ahora?,
Bien, dije automáticamente. Sin problemas. Por ahora. Asintió, revisando la máquina que monitorizaba mi goteo. Los efectos suelen tardar unas horas en aparecer. Recuerde lo que hablamos sobre la medicación para las náuseas. Tomarla antes de sentirme mal, no después. Terminé. Lo recuerdo. Ella sonrió. Bien. ¿Y el señor Jenner? ¿Se unirá a nosotros para la consulta posterior? Sentí a Diana tensarse a mi lado. Ex marido, corrigió antes de que yo pudiera responder. Y no vendrá. La expresión de la doctora Reyes no cambió, aunque capté una ligera tensión alrededor de sus ojos, la mirada de una doctora que había visto este escenario antes. El cáncer tenía una forma de revelar la fuerza o la debilidad de los matrimonios. El nuestro, aparentemente, había sido más débil de lo que yo había imaginado. No pasa nada, dijo con naturalidad. Podemos proceder solo con vosotras, dos. Después de que se fuera a atender al siguiente paciente, Diana me apretó la mano. ¿Estás bien? Asentí, aunque no estaba segura de que la pregunta tuviera ya una respuesta honesta. ¿Estaba bien? ¿Volvería a estarlo alguna vez? El cáncer, el divorcio, el futuro incierto. Todo se había fusionado en una realidad abrumadora que todavía estaba aprendiendo a navegar. Sofía ha mandado un mensaje, dijo Diana mirando su móvil. Dice que prepara la cena esta noche. Algo sobre una receta que encontró en internet. Sonreí, a pesar de todo. Sofía, esforzándose tanto por ser adulta, por hacerse cargo de las cosas. Dile que no se moleste. Probablemente no tendré hambre. Necesita hacer esto, dijo Diana suavemente. Déjala. Asentí, comprendiendo. Mi hija buscaba control en una situación incontrolable. Si cocinar la cena le daba eso, ¿quién era yo para negárselo? Él. Resto del tratamiento pasó en una neblina de televisión diurna, revistas y cabezadas. Para cuando salimos del hospital, la tarde de octubre se había vuelto fría. El sol se ponía cada día más temprano a medida que avanzaba el otoño. En 1909, el coche, la primera oleada de náuseas me golpeó. Una sensación ondulante e insistente que comenzaba en mi estómago y subía hacia mi garganta. Busqué a tientas el frasco de pastillas que Diana había colocado en el portavasos y me tragué una en seco. ¿Necesitas que pare?, preguntó, mirándome con preocupación. No, logré decir. Solo conduce. Quiero llegar a casa. Casa. La palabra se sentía diferente ahora. El hogar siempre habíamos sido los 5. Tomás, yo, Sofía, Lucas y nuestro viejo Golden Retriever, Max. Ahora solo era yo, los niños a tiempo parcial y Max, que pasaba la mayor parte de los días durmiendo en manchas de sol, sin ser consciente de que su familia se había fracturado. Tomás se había llevado la mayoría de sus cosas mientras yo estaba en una cita médica la semana pasada. Una elección de cobarde, evitándome a mí y a los niños durante el proceso. Había dejado su anillo de bodas en la cómoda, un pequeño círculo de oro que una vez había simbolizado el para siempre. Cuando entramos en el camino de entrada, vi a Lucas lanzando a canasta en la luz menguante, el golpe rítmico del balón contra el cemento, un sonido reconfortante de normalidad. Se detuvo cuando nos vio, acercándose al coche mientras Diana me ayudaba a salir. ¿Qué tal ha ido?, preguntó, escudriñando mi rostro en busca de signos de sufrimiento. No ha estado mal, mentí. Solo estoy cansada. Asintió, tomando mi otro brazo para que quedara apoyada entre él y Diana. ¿Cuándo había crecido tanto mi hijo? Su hombro ahora proporcionaba la altura perfecta para que me apoyara. Dentro, la casa olía a ajo y tomate. Sofía apareció en la puerta de la cocina, llevando un delantal que había pertenecido a mi madre. Justo a tiempo, dijo, con una alegría forzada casi convincente. La cena está casi lista. La cocina era un campo de batalla de verduras picadas y recipientes abiertos, pero la mesa estaba puesta con esmero, nuestra vajilla buena, servilletas de tela, incluso un pequeño jarrón con flores en el centro.
¿Y todo esto?, pregunté, genuinamente conmovida. Sofía se encogió de hombros, removiendo algo en el fuego. Solo la cena, un pisto manchego. En internet dicen que es bueno para, ya sabes, durante el tratamiento. Había estado buscando recetas, aptas para el cáncer. Por supuesto que lo había hecho. Huele increíble, le dije, y lo decía en serio a pesar de las náuseas que aún acechaban bajo la medicación. Esa noche nos instalamos en una extraña nueva rutina. La cena alrededor de la mesa, cada uno, de nosotros esforzándose demasiado. Diana llenando el silencio con historias sobre clientes difíciles del museo. Lucas describiendo un triple que había metido en el entrenamiento. Sofía explicando las complejidades de su receta como si estuviéramos en un programa de cocina. Logré comer unos cuantos bocados para complacerlos. Luego me dediqué principalmente a mover la comida por el plato, el sabor metálico y extraño. En mi boca, el primer signo de cambio en los sentidos, otro regalo de la quimioterapia. Después de cenar, la fatiga me golpeó como un tren de mercancías. En un momento estaba ayudando a recoger los platos, y al siguiente me tambaleaba. La habitación se inclinaba hacia un lado. «¿Mamá?» La voz de Sofía sonaba lejana. «Creo que necesito tumbarme», murmuré. De alguna manera llegué al sofá. El viaje de la cocina al salón de repente tan agotador como una maratón. Lucas trajo una manta, arropándome con una ternura inesperada. «¿Deberíamos llamar a papá?», le oí susurrar a Sofía en el pasillo. «¿Para qué?», respondió ella con voz dura. «¿Qué va a hacer él?». «No lo sé. Sigue siendo papá». «Sí, bueno, papá eligió irse. Mamá necesita gente que elija quedarse». Sus voces se desvanecieron mientras el sueño me arrastraba, pesado e insistente. Soñé que nadaba en aguas profundas, tratando de llegar a la superficie, pero arrastrada por manos invisibles. Manos de cáncer, manos de Tomás, manos de miedo e incertidumbre. Me desperté en algún momento de la noche y encontré a Lucas dormido, en el sillón de enfrente, con sus largas piernas extendidas sobre la mesa de centro y la cabeza inclinada en un ángulo incómodo, haciendo guardia. Mi hijo, el protector. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del frigorífico y el ocasional crujido de la madera vieja al asentarse. A través de la ventana podía ver un trozo de luna colgando en el cielo, remoto y perfecto. Recordé estar tumbada en nuestro jardín con Tomás hacía décadas, antes de los niños, antes del cáncer, antes de la traición, señalando constelaciones y planeando nuestro futuro. Qué seguros habíamos estado. Qué ingenuos. Las náuseas volvieron, una sensación nauseabunda que no tenía nada que ver con la quimioterapia y todo que ver con la pérdida. Cerré los ojos, concentrándome en mi respiración como me había enseñado la orientadora de pacientes del hospital. Inspira en 4, aguanta en 7, expulsa en 8. Un ritmo al que aferrarse cuando todo lo demás era caos. Llegaría la mañana. Los efectos secundarios se intensificarían. Tomás continuaría su nueva vida con Catalina. Los niños se debatirían entre la lealtad y el amor. El cáncer continuaría su trabajo silencioso en mi cuerpo, incluso mientras los químicos luchaban por destruirlo. Pero ahora mismo, en este momento de calma entre un día difícil y el siguiente, tenía esto: la luz de la luna, la presencia firme de mi hijo y el simple milagro de la respiración entrando y saliendo de mis pulmones. Por esta noche era suficiente. Noviembre dio paso a diciembre en una neblina de días de tratamiento, días buenos y días muy malos. La quimio me quitó el pelo para Nochebuena, no gradualmente como había esperado, sino en mechones alarmantes que atascaron el desagüe de la ducha un martes por la mañana. Sofía me había encontrado en el suelo del baño, rodeada de mechones oscuros, llorando por primera vez desde el diagnóstico. Esa tarde, ella y Diana me llevaron a una peluquería especializada en pacientes con cáncer. Volví a casa con el pelo muy corto que Sofía declaró increíblemente cañero
y una colección de gorros de lana suaves para el invierno madrileño. Lucas se quedó mirando mi nuevo aspecto durante un largo momento antes de decir simplemente: «Te queda bien, mamá», de una manera que me hizo creerle. Ahora, 3 semanas después, la casa de los Giner estaba atrapada en el incómodo espacio entre la tradición navideña y el reconocimiento de que nada era igual. El árbol de Navidad estaba en su rincón de siempre, pero Tomás no estaba allí para colgar la estrella. Diana había colgado luces en la barandilla del porche, pero me faltaba la energía para hornear los polvorones que normalmente llenaban nuestra cocina de canela y anís. «¿Mamá?» Sofía apareció en la puerta de mi dormitorio, abrigada, con su abrigo de invierno. «Voy a quedar con papá para comer. ¿Seguro que no quieres venir?» Negué con la cabeza, dejando a un lado el libro en el que intentaba concentrarme. «Ve tú, pásalo bien». Frunció el ceño, retorciendo su bufanda entre los dedos. «No es divertido, es raro». «Lo sé, cariño». Tomás había estado haciendo esfuerzos últimamente, cenas semanales con Lucas, tardes de compras con Sofía, incluso pasándose por casa de vez en cuando para arreglar cosas que Diana y yo no podíamos manejar. Los papeles del divorcio seguían sin firmar en mi escritorio, una tarea que seguía posponiendo entre visitas al médico y días malos. «Pregunta por ti», dijo Sofía con vacilación. «Siempre». Asentí sin sorprenderme. A pesar de todo, Tomás no era un monstruo, solo era un hombre que había tomado decisiones terribles en el peor momento posible. «¿Y cómo está Catalina?», pregunté, manteniendo la voz neutra por el bien de Sofía. El rostro de mi hija se endureció. «No». «Lo sé, me niego a conocerla». «Sofía». «No, mamá, no me digas que sea amable con la mujer que ayudó a destruir nuestra familia». Suspiré, demasiado cansada para tener esta discusión de nuevo. «Simplemente vete, no le hagas esperar». Después de que se fue, me arrastré fuera de la cama y bajé a la cocina, donde Diana estaba envolviendo regalos en la mesa. «Estás levantada», observó, dejando a un lado una caja a medio envolver. «¿Un té? Por favor». Me senté a la mesa, observando sus movimientos eficientes por la cocina. Mi hermana, que había puesto su vida en pausa para convertirse en mi cuidadora, la madre sustituta de mis hijos, el pegamento que mantenía unida a nuestra fracturada familia. «Deberías irte a casa por Navidad», dije de repente. Diana se giró, tetera en mano. «¿Qué? A Barcelona, a ver a tus amigos, tu apartamento, tu vida». Jugueteé con un trozo de papel de regalo suelto. «Ya hemos abusado bastante de ti». Dejó la tetera con deliberado cuidado. «¿Eres tú la que habla o el cerebro de la quimio?» «Lo digo en serio, Di. Llevas aquí casi 3 meses. Tu excedencia debe estar a punto de terminar». «La he ampliado», dijo simplemente. «Hasta mayo». Me quedé mirándola. «¿Y tu trabajo? ¿Tu vida?» «Mi trabajo estará ahí. Mi hermana me necesita ahora». Sirvió té en 2 tazas, añadiendo miel a la mía como a mí me gustaba. «A menos que estés tratando de deshacerte de mí». «Por supuesto que no. Es que yo...» Me interrumpí. Las emociones me ahogaban la garganta. «Odio ser una carga». El rostro de Diana se suavizó. «No eres una carga, Sara. Eres mi hermana. Y si la situación fuera al revés, tú harías lo mismo por mí». Sabía que tenía razón. La familia era la familia, pero la culpa permanecía, la sensación de que mi enfermedad, mi matrimonio fallido, mi hogar roto, no solo habían descarrilado mi vida, sino la de todos a mi alrededor. La puerta principal se abrió, trayendo una ráfaga de aire frío y la voz de Lucas gritando: «¿Mamá? ¿Estás levantada? En la cocina», grité de vuelta. Apareció un momento después, con las mejillas sonrosadas por el frío, seguido de un adolescente larguirucho que reconocí. Como Marcos, su mejor amigo desde 3º de primaria. «Solo venimos a por algo de picar», anunció Lucas, dirigiéndose a la despensa. «Estaremos en el sótano».
¿Videojuegos?, preguntó Diana. Proyecto de química, corrigió Lucas, cargando sus brazos con patatas fritas y galletas. Para después de las vacaciones. Observé a los chicos desaparecer escaleras abajo, maravillada por esta pequeña señal de normalidad. Mi hijo, trayendo a un amigo a casa, haciendo deberes, siendo un típico quinceañero a pesar de todo. Está bien, dijo Diana, leyendo mis pensamientos. Los dos lo están. Están sobreviviendo, corregí. Sofía está asumiendo demasiada responsabilidad. Lucas finge que todo está bien. Lo están sobrellevando a su manera, replicó ella. Dales crédito por ello. Mi móvil vibró con un mensaje. Tomás, ¿podemos hablar? Importante. ¿Cenamos esta noche? Le mostré la pantalla a Diana, que enarcó una ceja. ¿Vas a ir? Consideré ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Será mejor que escuche lo que tiene que decir. Acordamos vernos en Rosetta, un pequeño restaurante italiano que habíamos frecuentado en tiempos más felices. Territorio neutral, lejos. Tanto de su nueva vida como del hogar que habíamos compartido. Diana me dejó a las 6, prometiendo recogerme a las 8, una vía de escape integrada si era necesario. Tomás ya estaba sentado cuando llegué, levantándose torpemente mientras me acercaba. Sus ojos se abrieron ligeramente ante mi aspecto, el gorro que cubría mi cabeza calva, el peso que había perdido, la palidez que ninguna cantidad de maquillaje podía disimular. Sara, dijo, apartando mi silla, tienes un aspecto como si tuviera cáncer. Terminé secamente, sentándome. Imagínate. Hizo una mueca de dolor, tomando su propio asiento. Iba a decir preciosa, en realidad. No, Tomás, no finjamos. Apareció un camarero con los menús y pasamos por el trámite de pedir. Sopa para mí, ya que la comida sólida seguía siendo un acierto o un error dependiendo de en qué punto de mi ciclo de tratamiento me encontrara. ¿Cómo te encuentras?, preguntó Tomás una vez que estuvimos solos de nuevo. Unos días mejor que otros, dije. Hoy estoy bien. ¿De qué querías hablar? Jugueteó con su vaso de agua. Catalina y yo lo hemos dejado. La declaración quedó suspendida entre nosotros, inesperada e inoportuna. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Felicidades? ¿Lo siento? ¿Bienvenido a casa? ¿Cuándo?, pregunté finalmente. La semana pasada. Levantó la vista, encontrándose con mis ojos. No estaba funcionando. Llevaba un tiempo sin funcionar. Sentí una oleada de ira, caliente y clarificadora. ¿Así que tu aventura, que nos costó nuestro matrimonio, al final no valió la pena? Bueno, es saberlo. Sara, ¿qué quieres de mí, Tomás? ¿Compasión? ¿Perdón? ¿Permiso? ¿Para volver a casa ahora que tu crisis de los 50 ha llegado a su fin? Tuvo la decencia de parecer avergonzado. No espero nada. Solo pensé que deberías saberlo. ¿Por qué? ¿De qué me sirve esta información? Me incliné hacia adelante. Estoy luchando por mi vida. Cada día se trata de sobrevivir. Tratamiento, efectos secundarios, intentar estar presente para nuestros hijos. Tu estado sentimental es irrelevante para mí ahora. Lo sé, dijo en voz baja. Lo he gestionado todo mal. La aventura, el momento, irme cuando más me necesitabas. Sí, asentí. Lo has hecho. Llegó nuestra comida, creando un respiro momentáneo de la tensión. Removí mi sopa sin comer, con el apetito desaparecido. Echo de menos a los niños, dijo Tomás después de un rato. La casa, nuestra vida. ¿Te refieres a la vida de la que te fuiste? Asintió, con la mirada baja. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero los papeles del divorcio se firmarán después de las fiestas, terminé por él. He estado demasiado ocupada intentando seguir viva para ocuparme de ellos. Por supuesto, dudó. ¿Y si dijera que quiero volver a intentarlo? ¿Volver a casa?
Lo miré fijamente, realmente sorprendida por primera vez esa noche. ¿Hablas en serio? Cometí un error terrible, dijo con la voz quebrada. Verte pasar por esto sin que yo esté ahí. Para. Levanté una mano. Simplemente para. No quieres reconciliarte conmigo, Tomás. Quieres aliviar tu culpa. Quieres ser el héroe que vuelve con su esposa enferma en lugar del villano que la abandonó. Eso no es justo, protestó. Tampoco lo es el cáncer. Tampoco lo es la infidelidad. Dejé mi cuchara. Pero aquí estamos. Su rostro se arrugó. Te quiero, Sara. Siempre te he querido, incluso cuando te acostabas con Catalina. Terminé. Eso no es amor, Tomás. Eso es conveniencia. Eso es egoísmo. La gente comete errores, dijo en voz baja. Sí, los cometen, asentí. Y a veces esos errores tienen consecuencias permanentes. Nos sentamos en silencio durante un largo momento, los restos de nuestro matrimonio esparcidos entre nosotros como cristales rotos que ninguno de los dos podía volver a ensamblar. ¿Y los niños? Preguntó finalmente. Los niños se están adaptando, seguirán adaptándose. Lo miré directamente. Te necesitan en sus vidas como su padre, no como mi marido, ya no. Asintió lentamente, con los hombros caídos. Lo entiendo. ¿De verdad? Pregunté suavemente. Porque esto no es un castigo, Tomás, es un límite. Necesito concentrarme en sanar, física y emocionalmente. No puedo hacer eso mientras intento reconstruir un matrimonio con alguien en quien ya no confío. La verdad de mis propias palabras me golpeó con una fuerza inesperada. Había pasado semanas centrándome en el cáncer, en los niños, en la supervivencia diaria. No me había permitido reconocer plenamente que, incluso si los tratamientos funcionaban, incluso si sobrevivía, mi matrimonio estaba realmente acabado. No porque Tomás se hubiera ido, sino porque yo ya no quería que volviera. Debería irme, dije, cogiendo mi bolso. Deja que te lleve, ofreció. Está empezando a nevar. Diana viene a por mí. Me levanté enrollando mi bufanda alrededor de mi cuello. Adiós, Tomás. Afuera, grandes copos de nieve caían perezosamente de un cielo oscuro. Le envié un mensaje a Diana diciéndole que estaba lista. Luego me quedé bajo el toldo del restaurante, viendo las luces de Navidad parpadear a través de la suave nevada. Una inesperada sensación de paz se apoderó de mí. No felicidad, todavía no, pero algo adyacente a ella, la tranquila certeza de conocer mi propia mente, de establecer un límite y mantenerlo. El cáncer me había quitado mucho, pero quizás me había dado esto, la claridad para reconocer lo que realmente necesitaba y la fuerza para pedirlo. El coche de Diana se detuvo junto a la acera. A través de la ventanilla pude ver a Sofía en el asiento del copiloto, gesticulando animadamente sobre algo. Mi hermana, mi hija, dos pilares de fuerza en mi mundo en ruinas. Al pisar la nieve, me sentí más ligera de alguna manera, liberada de un peso que no me había dado cuenta de que llevaba, el peso del quizás, del y sí, de la posible reconciliación. Esa puerta estaba cerrada ahora. Y a pesar de todo, a pesar del cáncer y la incertidumbre y el largo camino por delante, el futuro se sentía un poco más claro que antes. Los primeros azafranes silvestres aparecieron en marzo, sus cabezas moradas y amarillas asomando entre los últimos restos de nieve en nuestro jardín delantero. Los observaba desde la ventana del salón, con una taza de té de jengibre calentándome las manos, 6 rondas de quimioterapia a mis espaldas, escáneres finales programados para la próxima semana, el largo invierno de tratamiento dando paso, finalmente, a algo parecido a la esperanza. «Te has levantado temprano», dijo Diana, entrando en la habitación en zapatillas, con el pelo todavía revuelto del sueño. «No podía quedarme en la cama», respondí. Quería ver el amanecer. Miró el cielo que se iluminaba, luego a mí, su expresión se suavizó. «Gran día».
Lo era. Las cartas de admisión de la Universidad de Sofía llegaban a las 5. Después de meses de solicitudes, entrevistas y esperas, mi hija finalmente sabría dónde pasaría los próximos 4 años. El momento parecía apropiado de alguna manera, su futuro aclarándose justo cuando el mío pendía del equilibrio de los escáneres de la próxima semana. «La puntos admitirán en la Carlos III», dijo Diana con confianza, sentándose a mi lado en el sofá. «Sus notas son perfectas, sus redacciones eran potentes, y esa entrevista con el exalumno fue bien». «Lo sé», dije, «pero la Complutense y la Autónoma siguen siendo una incógnita. Y siendo los padres de Tomás antiguos alumnos de ICADE, el PINIS, timbre nos interrumpió sorprendentemente temprano para un sábado por la mañana. Diana se asomó por la ventana. «Hablando del rey de Roma», murmuró. Tomás estaba en el porche, moviéndose de un pie a otro, con 2 tazas de café en la mano. Desde nuestra conversación en la cena de diciembre, había tenido cuidado de mantener los límites sin dejar de estar presente para los niños. Visitas de fin de semana, eventos escolares, la cena familiar ocasional donde todos fingíamos normalidad durante 1 o 2 horas. «Buenos días», dijo cuando abrí la puerta. «Siento aparecer sin avisar. Pensé que querríais café para el gran día». Me tendió una de las tazas. «Café con leche de almendras descafeinado. ¿Sigue siendo tu favorito?» Acepté la taza, conmovida a pesar de mí misma. «Gracias. Sofía todavía duerme». Me lo imaginaba, con el estrés de la fecha límite y todo eso. Dudó en el umbral. «¿Te importa si espero?» Le prometí invitarla a desayunar, sea cual sea la noticia. Di un paso atrás, dejándolo entrar. Era más fácil ahora verlo. La ira se había desvanecido hasta convertirse en un dolor sordo, la traición en una cicatriz en lugar de una herida abierta. El divorcio se había finalizado en enero, un procedimiento estéril en el que dividimos bienes y deudas con sorprendente civismo. Se había mudado a un apartamento al otro lado de la ciudad, lo suficientemente cerca para los niños, pero lo suficientemente lejos para mi tranquilidad. «Bonitas flores», comentó al ver el jarrón de narcisos en la mesa de centro, un regalo de Lucas, que había empezado a traerme pequeñas sorpresas después de cada tratamiento. Caramelos, revistas, una vez una piedra lisa que encontró junto al río y que pensó que parecía un corazón. «De Lucas», expliqué. «Se está volviendo muy detallista». Tomás asintió, un destello de arrepentimiento cruzó su rostro. Nuestro hijo había sido el que más había sufrido los dobles golpes de mi enfermedad y el divorcio. Sus notas habían bajado en otoño, y luego se recuperaron mientras canalizaba su ira en el baloncesto y los estudios. Todavía se negaba a pasar la noche en el apartamento de Tomás, aunque sus visitas diurnas se habían alargado gradualmente. Diana se disculpó para ducharse, dejándonos a Tomás y a mí en un silencio incómodo. Él tomó asiento en el sillón, su antiguo lugar de nuestra vida de casados, y me estudió abiertamente. «Tienes mejor aspecto», dijo finalmente. «Menos cansada». «Me siento mejor», admití. «La oncóloga cree que la quimio hizo su trabajo». «Es una gran noticia, Sara, realmente genial». Asentí, bebiendo mi café. La verdad era más complicada. Mejor era relativo cuando se partía de las profundidades de la quimioterapia. Mi pelo estaba volviendo en suaves mechones, plateados mezclados con castaños. Había recuperado algo de peso, aunque la ropa todavía me quedaba holgada. La fatiga permanecía, una compañera constante que estaba aprendiendo a acomodar en lugar de combatir. Pasos en la escalera anunciaron a Sofía, todavía en pijama, con su portátil aferrado al pecho como un escudo. «¿Papá?», dijo sorprendida. «¿Qué haces aquí?» «No podía perderme la gran revelación», dijo él, levantándose. «¿Cómo te encuentras?» Se encogió de hombros, pero capté el temblor nervioso en sus manos. Aterrada, emocionada, con náuseas, lo de siempre.
¿Ya has mirado? Pregunté. Negó con la cabeza. Esperando a Lucas. Debería levantarse pronto, como si lo hubieran invocado. Mi hijo apareció en la puerta, con el pelo de punta en ángulos imposibles. A los 15, había crecido varios centímetros más durante el invierno, todo él extremidades desgarbadas y un apetito sin fondo. ¿Es la hora?, preguntó, dejándose caer en el sofá a mi lado. Sofía asintió, colocando su portátil en la mesa de centro. Nos reunimos a su alrededor. Esta extraña nueva configuración de nuestra familia, rota y reconfigurada, pero aún conectada. Primero la Carlos III, decidió Sofía con los dedos sobre el teclado, ya que es la primera opción. Inició, sesión en el portal, hizo clic en la notificación y luego jadeó. He entrado. La habitación estalló en vítores. Tomás la abrazó primero, luego a mí, luego a Diana, que había regresado a tiempo para el anuncio. Lucas gritó y bailó una danza de la victoria alrededor de la mesa de centro. «Esperad, esperad», dijo Sofía, todavía mirando la pantalla. «Hay más. Matrícula completa. La beca de excelencia de la Comunidad de Madrid para mujeres en liderazgo. Nueva celebración, más fuerte esta vez. Mi hija, brillante, decidida, resiliente, recompensada por su duro trabajo a pesar de un año que podría haberlo descarrilado todo. Estoy tan orgullosa de ti», le dije, con la garganta apretada por la emoción. «Ambos lo estamos», añadió. Tomás, su mano tocando brevemente mi hombro. Sofía estaba radiante, desplazándose por la carta de aceptación. Quieren que visite el campus en abril para una recepción especial para los becarios. Abril. Para entonces yo sabría, remisión o recurrencia, futuro o incertidumbre, el tiempo de todo colisionando de nuevo. Yo te llevaré, se ofreció voluntario Tomás. Hacemos un fin de semana. En realidad, dijo Sofía mirándome, quiero que venga mamá, si se encuentra con fuerzas. La habitación se quedó en silencio. Sentí a Tomás tensarse a mi lado y luego relajarse deliberadamente. Por supuesto, dijo con naturalidad, tiene sentido. Después de más discusiones emocionadas, Tomás se llevó a los niños al prometido. Desayuno de celebración. Diana y yo declinamos, ambas reconociendo que los niños necesitaban tiempo a solas con su padre. Bueno, dijo Diana después de que se fueran, eso ha sido sorprendentemente civilizado. Asentí, mirando la taza de café vacía que Tomás me había traído. Lo está intentando. Demasiado poco y demasiado tarde, comentó ella, pero sin el filo que su voz solía tener al hablar de mi exmarido. Para nuestro matrimonio, sí, asentí, pero no para ser su padre. Nos trasladamos a la cocina, donde Diana comenzó a preparar un desayuno en condiciones, un hábito inalterable de nuestra infancia, inculcado por nuestra madre, que creía que ningún día podía empezar sin huevos y tostadas. ¿Has pensado en lo que viene ahora?, preguntó, cascando huevos en un bol. Después de los escáneres, quiero decir. No me había permitido pensar demasiado en el futuro, supersticiosa sobre planificar un futuro que el cáncer pudiera arrebatar. Pero la aceptación de Sofía había abierto una grieta, una cautelosa hebra de esperanza, como los azafranes asomando por la tierra helada. Si los escáneres salen limpios, dije lentamente, podría volver a trabajar. A media jornada, al principio. La biblioteca había guardado mi puesto, una amabilidad que no esperaba de una institución perpetuamente falta de fondos. Mis compañeros de trabajo habían organizado entregas de comida durante lo peor de mi tratamiento, rotando, horarios para que la comida fresca apareciera en nuestra puerta 3 veces por semana durante meses. ¿Y si no salen limpios?, preguntó Diana en voz baja. Entonces nos adaptamos, dije simplemente. Nos hemos vuelto buenos en eso. Asintió,
batiendo los huevos con más fuerza de la necesaria. Tu contrato de alquiler vence en junio, me recordó. ¿Has decidido qué hacer con la casa? Otra decisión que había estado evitando. El acuerdo de divorcio me había dejado la casa temporalmente, con el entendimiento de que se vendería una vez que Sofía se graduara del instituto. Ahora ese día se acercaba rápidamente. No puedo permitirme mantenerla yo sola, admití. Ni siquiera con la liquidación. ¿Podrías buscar una compañera de piso?, sugirió, vertiendo los huevos en una sartén caliente. He oído que tu hermana es bastante guay. La miré, sorprendida. ¿Quieres quedarte en Madrid? Se encogió de hombros, concentrándose en los huevos. Lo he estado pensando. El Museo de Bellas Artes tiene una vacante en su departamento de conservación. Tengo una entrevista la semana que viene. ¿Y Barcelona? ¿Tu apartamento? ¿Tus amigos? Subalquilé el apartamento y los amigos pueden venir de visita. Me miró. Además, me gusta estar aquí, me gusta estar cerca de los niños. Y no eres la única que ha tenido que replantearse lo que importa este año. Sentí una oleada de gratitud tan intensa que me llenó los ojos de lágrimas. No sé qué habría hecho sin ti, Di. Te las habrías apañado, dijo con confianza. Eres más fuerte de lo que crees, pero es agradable no tener que hacerlo todo sola, ¿verdad? Era más que agradable, era esencial. El último año me había enseñado que la fuerza no consistía en la independencia o la autosuficiencia. Consistía en saber cuándo apoyarse en los demás, cuándo pedir ayuda, cuándo aceptar que algunas cargas eran demasiado pesadas para llevarlas sola. Esa tarde, Sofía y Lucas volvieron con magdalenas de celebración y una pequeña bolsa de 1900, regalo que me presentaron con sonrisas sospechosas. ¿Qué es esto?, pregunté, sacando papel de seda para revelar una gorra del Real Madrid. Para tu viaje a la universidad, explicó Sofía. Como tu pelo todavía está creciendo, papá nos ayudó a elegirla. Pasé los dedos por el escudo bordado, conmovida por el gesto y lo que representaba, la confianza de mi hija en mi recuperación, en nuestro futuro juntas. Hablando del viaje, continuó Sofía, estaba pensando que podríamos subir por la Sierra de Guadarrama, hacer una ruta en coche. El paisaje debería estar precioso para entonces. Suena perfecto, dije, probándome la gorra. ¿Cómo me queda? Como una madre guay, declaró Lucas, sacando una foto con su móvil. Esa noche, después de que los niños se hubieran ido a sus habitaciones y Diana estuviera en una videollamada con sus colegas de Barcelona, salí al porche trasero, respirando el aire fresco de la primavera. El jardín estaba volviendo a la vida, brotes verdes asomando entre el mantillo, yemas formándose en las ramas de los árboles, la persistente renovación de la naturaleza tras la latencia del invierno. Mi móvil vibró con un mensaje de Tomás. Sofía no para de hablar de la universidad. Gracias por criar a una chica tan increíble. Sonreí, respondiendo. Lo hicimos los dos, aunque la inteligencia la sacó de mí. Su respuesta llegó rápidamente. No hay discusión. La fuerza también la sacó de ti. Guardé el móvil, mirando las estrellas que emergían en el cielo oscureciéndose. Hacía 6 meses, no podría haber imaginado estar aquí, planeando una visita a la universidad, contemplando un futuro. Hacía 6 meses, cada certeza en mi vida se había hecho añicos. Mi salud, mi matrimonio, mi sentido de lo que vendría después. Y sin embargo, aquí estaba, todavía de pie. Diferente, sí. Con cicatrices, ciertamente, pero viva de maneras que iban más allá de la mera supervivencia. El cáncer y la traición me habían quitado mucho, pero también me habían dado algo, una claridad feroz sobre lo que importaba, quién importaba y cómo quería vivir el tiempo que me quedara, ya se midiera en meses o en décadas. Dentro, oí a Lucas reírse de algo que dijo Diana, seguido de la voz de Sofía llamando desde arriba. Los sonidos de mi familia reconfigurada, imperfecta pero intacta. La casa que quizás no conservaríamos,
pero que nos había protegido durante la peor tormenta de nuestras vidas. Mañana traería sus propios desafíos, escáneres que afrontar, resultados que interpretar, decisiones que tomar. Pero esta noche, en este momento entre el invierno y la primavera, entre la enfermedad y lo que viniera después, me permití simplemente estar agradecida por los azafranes y las gorras de equipo, por las hermanas y los hijos, por la oportunidad de ver lo que la próxima estación podría traer.